Hola, buenas noches a todos. Les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago. Espero que se encuentren muy bien. Ojalá me informen si me están escuchando. Gracias por conectarse hoy a nuestras cápsulas de fraude al desnudo para que hablemos de actividades antiéticas, sin miedo y sin tapujos y aprendamos un poquito más y compartamos las mejores prácticas. Por favor, si alguien se conecta, me deja saber si me están escuchando. Bueno, esperemos un minuto, esperemos 30 segundos más y continuamos con nuestra cápsula del día de hoy. Bueno, para el día de hoy vamos a hablar acerca de las encuestas anuales de empleados. Eh, para muchos que trabajan en grandes organizaciones sabemos que estas encuestas son como un pulso para medir el clima organizacional. Estas encuestas ayudan muchísimo a, digamos que a direccionar ciertas dificultades dentro de la organización. Entre tantos beneficios que tiene, entre múltiples beneficios que tienen este tipo de actividades está calibrar el ambiente, el ambiente organizacional, el clima laboral de la empresa, eh, abrir la puerta a las oportunidades de mejora, porque en muchas ocasiones la alta dirección, el consejo directivo, la junta directiva, no tiene acceso a toda la información al detalle que tienen los empleados que trabajan al día a día con los procesos y las actividades. Y en muchas ocasiones los empleados pueden aportar cantidades de ideas para tomar esto como oportunidades de mejora. Pero asimismo también este tipo de encuestas puede ayudar a detectar, digámoslo de esa manera, situaciones donde prevalece el acoso laboral o el acoso sexual. Y depende mucho también el tipo de encuesta, pero una encuesta que quiera, o una empresa que quiera usar una encuesta para eh, calibrar el ambiente organizacional, debería incluir este tipo de preguntas o de situaciones o de casos para que los empleados tuvieran confianza de en algún momento mencionarlo, o simplemente saber si en la empresa en algún momento han habido este tipo de casos, porque recordemos que esta encuesta no es una hotline, no es una línea de atención de quejas, no es una línea ética, es simplemente hacer las preguntas correctas para obviamente recibir las respuestas correctas. Vamos a ver si ya hay personas que se nos han conectado. Así, gracias. Gracias, Domi Méndez. Me dice que se escucha muy bien. Muchas gracias a todos. También eh, es importante estas encuestas para conocer acerca de otro tipo de problemas que tengan en la organización. La percepción que tengan los empleados de la organización es bien importante porque, como dije anteriormente, se conoce el detalle, ellos conocen más el detalle y pueden ayudar a generar soluciones a ciertas circunstancias que de pronto pueden ser de un calibre muy grande para la junta directiva y resulta que tienen una solución súper simple. Eh, También es importante tener esta encuesta para proveer feedback de los supervisores. Es muy interesante conocer la relación entre los supervisores, los coordinadores de área, los jefes de departamento, entre los empleados o los subalternos. Ese tipo de encuestas debería contener eh, preguntas para evaluar ese tipo de relación. Y cuando hablo de ese tipo de relaciones para determinar si en algún momento hay acoso laboral,
si hay acoso sexual, si en algún momento eh, hay un jefe de área, departamento que está abusando del poder. Es en general como a tratar de direccionar las relaciones entre las personas que tienen, los empleados que tienen personal a cargo y pues aquellas personas que tienen una persona como supervisor o jefe de área. Mm, También es importante con estas encuestas o medir como la satisfacción laboral en general, cómo se sienten los empleados trabajando en la organización. Eh, Hay muchas organizaciones donde se siente el amor por la empresa, donde los empleados eh, se ponen la camiseta, donde sienten ese compromiso de inspirar más y de agregar valor en la organización. De otro lado, hay organizaciones donde los empleados van todos los días, trabajan, generan un ingreso, pero de ahí no pasa a nada más. Es un estancamiento de parte y parte, es un estancamiento laboral para quien tiene esa política de trabajar de esa manera. Eso no es bueno ni es malo, es simple que es una decisión de vida de las personas que así bien lo tengan. Y también es una decisión de las personas que trabajan administrando, gerenciando este tipo de organizaciones, donde no generan una cultura o un ambiente organizacional donde se esté agregando valor en las actividades. Eh, es muy interesante trabajar con este tipo de pulsos, encuestas, pero también es un compromiso muy grande, porque si las personas deciden hablar, vamos a suponer que se hizo la primera encuesta anual de empleados hoy, eso tiene un antes, un durante y un después. Pero resulta que las personas están abiertas, nos contaron todo lo que sentían, las preguntas fueron perfectas y se recibieron las respuestas y surgió un mar de actividades que hay que arreglar, organizar, mejorar y resulta que la organización no hace algo con esa información. Es la primera encuesta y resulta que dentro de esa encuesta los empleados no se sienten satisfechos porque no encuentran oportunidades de ascenso, porque no se apoya el entrenamiento, la capacitación, porque posiblemente no hay una política clara de asignación laboral versus la carga laboral, perdón, de asignación salarial versus la carga laboral, porque pueden haber ciertos favoritismos, en fin. En esa primera encuesta, en este ejemplo, los empleados sintieron que pueden confiar en el proceso, en esta actividad y confían, más allá de la encuesta, confían de que la administración va a hacer algo con esa información. Entonces es un compromiso enorme porque teniendo la administración esta información, no hace algo con ella, no saca provecho de ella, no, no utiliza esa información para mejorar la organización, sino que al contrario, pues puede hacer oídos sordos y esto va a generar una insatisfacción laboral enorme, lo cual va a conllevar a abrir las puertas del abuso organizacional y del fraude. Ustedes estarán preguntando por qué estamos hablando de encuestas laborales, cuando eso muchas veces decimos eso no tiene nada que ver con fraude. Pero resulta que está totalmente relacionado, porque vamos a recordar un poquito de qué habla el triángulo del fraude, la teoría del triángulo del fraude que es apasionante, que sigue vigente y estará vigente por muchos, muchos, muchos años más y que si vamos más allá de la teoría entendemos cómo piensan los abusadores organizacionales y los perpetradores, vamos a caer en cuenta cómo existe una relación directa entre el triángulo del fraude y las encuestas anuales de satisfacción laboral y ambiente organizacional. Resulta que el triángulo del fraude tiene tres vértices. Uno es la justificación o la racionalización, el otro vértice es la presión o la necesidad
y el último vértice es la oportunidad. Esa oportunidad yo, dentro de la experiencia que tengo, he manejado y dentro de lo que he investigado, yo abro esa oportunidad en dos. Una es la oportunidad que ofrece la organización que por carencia de controles, flexibilidad en los controles, gaps en los controles, las organizaciones dejan esas brechas abiertas, muchas veces ni se dan cuenta que existen o que el mercado ha cambiado y resulta que el perpetrador encuentra, encuentra esas brechas y hay una oportunidad que la misma empresa ha creado. No necesariamente el perpetrador está buscando la oportunidad. Nosotros hemos tenido casos donde el perpetrador actuó porque simplemente cometió un error, no se dieron cuenta, no hubo controles para encontrar el error y el personaje vio que la puerta estaba abierta, que la podía cruzar y que ahí se iba a demorar un rato cometiendo su fraude. Hay otra parte de la oportunidad que es ya el perpetrador per se como tal dentro de su psiquis, buscando esas oportunidades y ahí no necesariamente tiene que ser que los controles sean laxos o que sean inexistentes o que hayan gaps. Hay perpetradores que dentro de esta área de oportunidad se dedican a anular los controles, a quebrar los controles, a reventarlos, a explotarlos. Y es ahí donde, dependiendo qué tan flexibles son y dependiendo qué tanto monitoreo haya, pues ahí es donde ese tipo de perpetradores puede lograr su cometido anulando esos controles. Entonces, cuando nosotros hablamos de las encuestas anuales de empleado, nosotros tenemos que entender que esa encuesta es como la vocecita de los empleados que nos están contando cosas que posiblemente los abusadores organizacionales o los empleados que están a punto de cometer fraude, pues pueden comunicar. Es por eso que en el día de hoy yo los quiero invitar a que si ustedes diseñan ese tipo de encuestas, si ustedes colaboran con ese tipo de encuestas anuales o si en su empresa están pensando en desarrollar una, tengan presente que ese tipo de encuestas es la voz de los empleados para muchas situaciones. Y esas situaciones pueden ser fraude, no solamente acoso laboral o acoso sexual, eso puede ser abuso organizacional o fraude. Pero más allá de la encuesta, yo quiero ir más allá de la encuesta. Si nosotros no tomamos medidas serias con la encuesta, nos vamos a encontrar con muchísimos más problemas. ¿Qué va a pasar? Vamos a abrir la puerta de la oportunidad, que es uno de los vértices del triángulo del fraude. ¿Por qué? Les voy a dar esas razones con varios ejemplos. Por ejemplo, eh, dentro de las preguntas que tienen en la encuesta anual, hay preguntas relacionadas con la satisfacción salarial. Hay preguntas relacionadas con que si a usted le parece justo o no le parece justo la escala salarial, o si, por ejemplo, si le parece que la empresa debería tener una escala salarial, por ejemplo, si no la tiene. O si le parece que la compañía, teniendo la escala salarial, si cumple con ella. Son preguntas muy válidas en una encuesta anual de empleados. Y vamos a suponer que el empleado dice, no, no hay una escala salarial, o si la hay, pero no se usa, o hay personas que están por fuera de esa escala y se ganan salarios que nada tienen que ver con su experiencia, logros, capacitación, estudio, nada. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Esa persona que siente frustración con respecto a la escala salarial va a buscar de alguna manera una compensación o un ajuste económico dentro de la organización. Y ese ajuste económico lo va a hacer en dos vías. O lo va a hacer a través del abuso organizacional o lo va a hacer a través de la comisión de un fraude. Miren qué tan importante. Si yo tengo un empleado que en este momento me está diciendo, no me gusta mi salario, porque otra persona se está ganando más que yo,
si yo llevo más años o yo tengo más capacitación o aquí no hay una escala salarial donde donde nos clasifiquen por rangos o un ranking o bandas donde podamos decir aquí estoy yo, aquí está mi compañero y que eso esté amarrado a un salario, a unos logros. Esa persona, dependiendo a la propensión de la comisión de los fraudes, esa persona puede muy posiblemente buscar o está buscando o ya encontró el ajuste económico, la compensación extrasalarial a través del abuso o a través del fraude. Entonces recordemos que el abuso es un fraude por reconocer, es un fraude del que tenemos que aprender muchísimo porque como está escondido en los estados financieros, porque el perpetrador o el abusador siente que como eso ya lo pagó la organización y está para el consumo de la organización, él puede tomar de más y no le va a importar a la organización, lo cual no es cierto. Entonces, una persona que hable de compensación salarial no necesariamente nos va a decir, va a cometer un fraude, no, pero si nos está diciendo, nos está dando esa valiosa información, la organización debe hacer algo, o crear la banda, o crear un ranking, o crear una estratificación donde pueda poner a las personas de acuerdo a la capacitación, a la experiencia, a los estudios, al tiempo de la organización. En fin, hay muchas metodologías para eso, pero eso hay que escucharlo. Eh, por ejemplo, hay empleados que son muy inquietos y constantemente están buscando oportunidades de mejora. Hay empresas que están llenas de oportunidades de mejora, no las llamemos llenas de problemas. Yo pienso que lo que nos presenta la vida, el universo, son oportunidades de mejora e incluso a nivel laboral. Entonces llegamos a organizaciones donde hay muchísimo que hacer y decimos, bueno, ¿cuándo voy a empezar? ¿Cuándo voy a terminar? ¿Cuándo será que organizo esto, lo uno y lo otro? Y hay empleados que también vienen empujando y diciendo, hey, ¿por qué no creamos un CARDES de herramienta? ¿Por qué no creamos, por ejemplo, un CARDES para los uniformes? Hey, ¿qué tal si tenemos un control aquí para que no se vayan a perder los insumos? Cosas por ese estilo. Y esta situación pasa mucho en las empresas medianas, no tanto en las empresas multinacionales o globales, aunque también hay algunas dificultades, pero en las pymes es donde más se ven este tipo de personajes que siempre tienen ideas, tienen oportunidades de mejora, pero no los escuchan. Entonces hay una encuesta anual de empleados, perdón, y este personaje en la última parte donde dicen otros o qué sugerencias, bueno, lo que se pueda hacer para que la persona escriba y dé más ideas, este personaje empieza a escribir y a decir, hagan esto, hagan lo otro, aquí hay una dificultad, ustedes deberían tener en cuenta, y bueno, y hace una lista de 10 12 cosas que la empresa pudiera hacer. Pero la empresa hace caso omiso de eso. La empresa decide no tocar ni siquiera el tema. Muchas veces yo considero que las encuestas son de carácter anónimo, pero hay encuestas donde se permite que la persona, si quiere dar ideas, que la persona pueda firmar la encuesta o decir si estas son mis ideas y yo soy Marta Cadavid. Si usted le está preguntando al empleado qué ideas hay y el empleado se las ofrece como oportunidades de mejora, haga caso, escuche, trate de implementar, porque no hay peor caldo de cultivo que un empleado frustrado. El empleado frustrado es el enemigo silencioso y es ese enemigo silencioso que va a acudir al abuso organizacional o al fraude para atacar la organización. No se va a ir a las redes sociales a decir, vea, y yo les dije y no me pararon bolas, no me prestaban atención. No, sino que poquito a poquito ese personaje, en medio de su frustración, va a tratar de sacar lo más que se pueda de la organización, sacar un provecho que no es benéfico para la organización y tratar de irla desangrando poco a poco, posiblemente con transportes, gasolina,
insumos, o si la persona tiene acceso a recursos como disponible, efectivo, valores, inventario, pues esa persona en medio de su frustración y muchas veces de rabia, porque no se manejan bien las emociones, de saber que podrían manejar, esa persona ya conoce las carencias del control interno. Escúchenme bien, es que ese es el problema. Si alguien le está dando a usted unas ideas es porque esa persona ya conoce esas carencias, esos gaps del control interno. Así que esa es la puerta a la oportunidad que dejan las empresas abiertas para que un personaje que no quería, que no lo pretendía hacer, cometa abuso organizacional o fraude. Adicionalmente, ese tipo de personas que están ofreciendo ideas permanentemente y en una encuesta de estas son personas que tienen muy claro el autocontrol. Pero si nosotros no apoyamos ese autocontrol y no somos férreos en la actitud frente al fraude, pues esa persona, vuelvo e insisto, se va a volver en ese enemigo silencioso con una rebeldía pasiva, porque si esa persona tenía el autocontrol claro, pues lo va a abandonar y se va a pasar para el otro lado y decir, bueno, a mí no me prestan atención, veo que no implementan ninguna de mis ideas, ni siquiera han hecho un esfuerzo por preguntar qué es lo que hay que hacer. Entonces, si no les importa, viene la justificación. Mire qué tan interesante, pasó de la oportunidad a la justificación y dice, pues entonces yo lo puedo hacer. Entonces yo sí lo puedo hacer. Si aquí a nadie le importa, yo lo puedo hacer. Si aquí a nadie le duele, pues yo me lo puedo llevar. Entonces se abre la puerta a la oportunidad y nos vamos ya para la justificación o la racionalización. Bueno, vamos a mirar quiénes están aquí. Gracias a todos por conectarse. Domi, muchas gracias. Tato, gracias por estar acá. Giovanni, gracias. Yelsin, Héctor, Josué Fuentes están también con nosotros. Corina, Gonzalo, Jonathan desde El Salvador, Fabián desde México, Walter Rodríguez desde Guatemala, Marco Antonio desde Guatemala, Marvin Cabrera desde Guatemala. Vamos a estar en Guatemala en diciembre 3 con el Instituto de Auditores Interno en Guatemala, El Salvador, me falta otro país, y Honduras. Vamos a estar en el congreso que se va a hacer en Centroamérica con el Instituto de Auditores Internos. Yo voy a estar acompañándolos, compartiendo las mejores prácticas en diciembre 3. Liliana, soy Liliana y no entiendo mucho manejar la tecnología y me quisieron estafar, pero me preocupa porque los datos personales. Liliana, si quiere ahorita hablamos y yo le ayudo. Miramos su caso. Bueno, otro cerrando este tema, yo quiero que entonces ustedes entiendan que esas encuestas tienen muchísima información. Si las sabemos leer correctamente, ustedes no se alcanzan a imaginar todo lo que nosotros podemos hacer con ellas. Los perpetradores hablan, las personas se comunican y las personas nos pueden entregar toda esa información, entonces no hagamos caso omiso y ojalá nosotros pudiéramos tener acceso y leer entre líneas lo que se está diciendo allí, la frustración de los empleados. Mire, todos esos son temas que manejan la psique de las personas, están aburridos, frustración, no se merecen mejor salario, no hay un plan de incentivos para, por ejemplo, ascender, para promociones, para capacitar a la gente. Uno de los problemas más grandes que puede tener en una organización es las personas que se contratan personas con carreras profesionales interrumpidas, pero no se les ayuda a que esas personas digamos, terminen sus carreras. Ese es un caldo de cultivo también. Si usted está contratando a una persona que hizo ciertos semestres de una carrera y no le va a ayudar a que esa persona termine,
es un problema grande, porque en la medida que esa persona sienta frustración, esa persona en algún momento, de acuerdo a la propensión del fraude, puede cometer abuso o fraude organizacional. Igual tenga claro que dentro de estas encuestas también usted va a encontrar ciertas, ¿cómo decirlo? No actividades, no son actividades, pero de pronto algunos puntos negros o lunares negros relacionados con el abuso laboral y el acoso sexual, aunque a veces preguntar sobre estos temas es un poquito complejo, pero deberían enfocar al menos dos, tres, cuatro preguntas acerca de la percepción del acoso laboral y acoso sexual dentro de la organización y el abuso de poder de los supervisores, jefes de área o jefes de departamento. Es importante porque si eso no se resuelve, se está dejando en un área gris donde la empresa está demostrando que no le importa, que no tiene una actitud férrea a las actividades antiéticas, que la tal llamada cero tolerancia no existe. Y resulta que dentro de todo este tema de administración de riesgos, lo más importante es el tono a la cabeza, the tone of the head. Eso significa, es el ejemplo que la junta directiva, el consejo directivo, que el staff de la compañía está todo el tiempo mostrando y sobre todo la promoción de esa cultura ética. Entonces no tiene sentido, muchachos y muchachas, que hagamos una encuesta en alto de empleados, nos estén entregando información, no leamos entre líneas, no estemos escuchando al empleado, no estemos trabajando en esas oportunidades de mejora. Eso, si no lo vamos a hacer, eso es el caldo de cultivo para tener abusadores organizacionales. Así que yo los invito a que ustedes promuevan la implementación de esas oportunidades de mejora cuando se presenten estas encuestas anuales de empleados. Bueno, tengo otro tema aquí que es pequeñito. Nosotros en No Fraud NF recibimos dos emails hace como una semana, 2 semanas. Entonces el primer email que recibimos fue a NF como elegida como la mejor organización. Nosotros leímos acá en Estados Unidos, nosotros leímos el material y entonces al final de todo esto decía que para poder ser, o sea, que nos elegían, pero que entonces teníamos que mandar $2,000 para pagar algo como un fee o una comisión. Entonces a la larga decíamos, bueno, esto no es un premio. Y después a la semana siguiente le llegó a Julián también un email y decía que lo felicitaban y que él había sido nombrado como el gerente del año en tal revista. Eso es en una revista especializada en negocios. Y exactamente el mismo correo decía, había que mandar $2,000 para pagar para hacer la publicidad en la revista. Entonces nos pareció muy particular que yo hace mucho tiempo tuve esa misma invitación. Te nombramos la mejor mujer del mundo, te mandamos una placa, pero tú pagas $1,000, o sea, yo pago por mi premio. Entonces nos pareció muy particular y empezamos como a averiguar qué tipo de nombramientos es este, de galardones, de premios. Y no, es simplemente que estimulan a la gente a que pague $2,000 para salir en una revista de negocios, claro, y con el titular el mejor gerente o la mejor startup o la mejor empresa de tecnología. Entonces, nosotros lo llamamos como una estafa. Eh, Hablando de NF, pues actualmente estamos trabajando fuerte con el Ministerio de las Comunicaciones en Colombia para pues planear todos los proyectos que tenemos para el año entrante. La idea es impulsar la compañía a nivel internacional y bueno, vamos muy bien. Les estaremos contando detalles, pero estuvimos ya en 2 periódicos nacionales en Colombia contando lo que podemos decir acerca de esos proyectos y cómo el Ministerio de las Telecomunicaciones nos está acompañando en todo este desarrollo y este plan estratégico para poder expandir la compañía por fuera de Colombia.
Así que vamos muy bien. Yo pienso que las buenas cosas se tienen que contar. El viernes pasado tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de personas súper interesante en Honduras, un grupo buenísimo, 2 jornadas largas de capacitación. Y hubo una pregunta que me pareció muy interesante, que ya la hablamos aquí, y es el telar de los sueños o la red de favores. Esta organización trabaja, es una fundación que trabaja en el sector rural, hace préstamos de todos los tamaños, o sea, es bien interesante, es casi una compañía financiera, ellos tienen un estatus distinto en Honduras, pero me pareció muy particular porque en otra compañía en Latinoamérica, un grupo de personas, otra compañía financiera de microcréditos, un grupo de personas en una sede tenían una red de favores o un telar de los sueños. Y eso es una pirámide. Eso es simplemente una pirámide y ya eso lo hablamos acá. Entonces, me parece muy particular porque 2 empresas dedicadas casi a lo mismo me preguntaron y eso significa que la red de favores sigue rampante en Latinoamérica, el famoso telar de los sueños, pero ustedes tienen que tener claro que es una pirámide, porque al momento que o sea, a las personas que están en el top, en la parte alta de la pirámide, les están pagando con la plata de los que acabaron de entrar. Si los que acabaron de entrar no continúan trayendo más víctimas, más personas, pues la pirámide no va a avanzar y los que están aquí no van a subir al pico y no van a ganar ese dinero. Así que es una pirámide. Y por último, en los servicios parroquiales ya estamos listos para el curso de certificación con Auditul. La semana entrante, el próximo lunes del 23 al 27, ya estamos listos. Vamos a tener 4 días de capacitación, 16 horas online presenciales, pero ustedes, las personas que se matriculan en este curso, deben trabajar en casa, se les va a dejar tarea, homework para que trabajen con sus compañeros algunas actividades y ya el viernes se hace una inducción del examen de la certificación, se les explica qué va a pasar y ese viernes la idea es que todas las personas que participen en el curso presenten el examen directamente con el instituto en España. Así que todos, o sea, están cordialmente invitados. Creo que ya estamos muy corticos, muy cerquita de llegar al top, porque no, también debe ser un grupo cerrado. No queremos que se vuelva muy grande, pero los invito porque hasta donde supe el sábado todavía teníamos unos pocos cupos. Eh, Gracias a todos por comunicarse, por conectarse en el día de hoy. Recuerden compartir esta información. Gracias Jenny, ella siempre está con nosotros desde Honduras, desde Bolivia, Dorian desde Honduras también, Juan Camilo desde Colombia, Alexander desde Guatemala, muchas gracias y Majo desde Ecuador. A todos muchas gracias, los veo la semana entrante si Dios quiere y cuídense mucho. Estamos en esta segunda ola del COVID. Seamos razonables, cuidémonos nosotros, cuidemos los demás. El problema no es cuánto nos contaminamos, el problema es cuánta gente está en las clínicas y cuántas personas dejan de ser atendidas por otro tipo de enfermedades o accidentes debido a que los hospitales y las clínicas están colapsados. O sea, es más allá de pensar si llegamos o no a una clínica por COVID, no, es qué tal si alguien de nuestra familia o un amigo se accidenta y no lo pueden atender en una clínica porque no hay los recursos. No hay cama, no hay cirujano, no hay forma de que lo atiendan. Entonces, pongámonos la máscara, lavémonos las manos y quedémonos en casa. A todos muchas gracias, cuídense montones, bendiciones.